Bueno, y estamos de regreso con más de este programa interesantísimo, hoy hablando acerca de Corea y la división que existe actualmente, que es Corea del Norte y Corea del Sur. Las razones por las cuales fue dividida y aprender un poquito acerca de esta cultura que existe en Corea. Eh, Anteriormente habíamos visto las razones por las cuales se había generado la invasión de Japón hacia Corea, pues por supuesto la ambición y lo que siempre ha llevado a que otros países quieran invadir a un país. Y en este próximo video que vamos a ver, que también es extraído del canal de YouTube de Alex Tienda, vamos a mostrarles allí, ¿verdad?, cuáles fueron luego las razones para que continuara esta guerra. En este episodio vamos a ver cómo se genera la Segunda Guerra Mundial, que es donde se pelean Japón con Rusia y Rusia logra implementar, ¿verdad?, a lo largo de los años en ese territorio lo que es el sistema comunista, implantándole a algunas de las personas que allí viven lo que es el comunismo. Entonces ellos, pues obviamente existe la lucha y la tendencia entre los que quieren el comunismo y los que no lo quieren. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede cuando se comienza a implementar el comunismo y el capitalismo. Vamos a dejarlos con el video para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. La Unión Soviética ya estaba instalada en la parte norte y Estados Unidos ya había tomado la parte sur. La división la hicieron sobre el paralelo 38, pero ambos querían controlar toda la península completa. Y en 1947, la ONU, encabezada por Estados Unidos, propuso hacer elecciones para definir democráticamente al presidente de todo Corea. Pero a la Unión Soviética no le interesó esta propuesta y las elecciones se llevaron a cabo solo en la parte sur de Corea. En 1948, Syngman Rhee se convirtió en el primer presidente electo de Corea del Sur, y aunque Syngman Rhee era coreano de nacimiento, durante muchos años vivió, estudió e hizo carrera política en Estados Unidos, lo cual prácticamente dio a entender que Estados Unidos lo puso ahí porque se alineaba con su ideología política. Por su parte, la Unión Soviética hizo algo similar y pusieron como dirigente del norte de Corea a un personaje llamado Kim Il-sung, que había nacido en Corea y durante la Segunda Guerra Mundial formó parte del ejército comunista que luchó contra los japoneses. Y obviamente, al ser coreano pero estar alineado con la ideología comunista, a la Unión Soviética le convenía tenerlo en el poder y así mantener su influencia sobre este territorio. Así que la Unión Soviética comenzó a reforzar la imagen de Kim Il-sung como un héroe nacional de Corea y en septiembre de 1948, Kim Il-sung crea la República Popular Democrática de Corea, mejor conocida como Corea del Norte. Pero además de crear este nuevo país, también creó las instituciones, partido político y ejército conformado por sus compañeros del campo de batalla en la guerra, que hicieron de Corea del Norte lo que es hasta el día de hoy. Además de crear una federación de arte y literatura con la cual el gobierno podría controlar la cultura y mantener la influencia sobre sus habitantes. A través de arte, literatura y los medios de comunicación, se creó un culto a la personalidad de Kim Il-sung, resaltando sus logros, su historia y su carisma a dimensiones casi religiosas o sagradas, algo que más adelante nos hará entender muchas de las cosas que viviría durante mi viaje. Pero bueno, volviendo a 1948, Corea del Norte con su capital en Pyongyang y Corea del Sur con su capital en Seúl ya tenían cada quien a su presidente y podríamos pensar que todos vivieron felices para siempre. Pero no fue así. De hecho, aquí es donde muchos de los problemas más fuertes comenzaron, porque al estar divididos sobre el paralelo 38, ambos presidentes tenían unas ganas tremendas de recuperar la otra parte del territorio y gobernar a toda la península completa. Esta rivalidad provocó una de las guerras más sangrientas de la historia y estuvo a nada de convertirse en la Tercera Guerra Mundial.
ya platicamos sobre la historia de Corea antes y durante la Guerra de Corea. Te platiqué que la Unión Soviética instaló a Kim Il-sung como presidente de Corea del Norte en 1948 y que en 1950 comenzó una guerra de 3 años que, aunque oficialmente aún no ha terminado, en 1953 se marcó una frontera definitiva que ha mantenido divididos a los pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur durante casi 70 años. Pero ¿qué pasó después con la gente de Corea del Norte? ¿Cómo vivieron los años posteriores a la guerra aquellos que quedaron atrapados en el norte de la frontera? Los primeros años fueron de reconstrucción. Había que levantar el país desde los escombros que dejó la guerra, y afortunadamente para Corea del Norte, la Unión Soviética y China eran aliados que ayudaron a levantar la economía, pero también ayudaron a fortalecer la imagen de Kim Il-sung ante su pueblo. Crearon una campaña de culto a la personalidad de Kim Il-sung, que consistía en difundir historias heroicas y casi divinas sobre cada aspecto de la vida de Kim Il-sung. Decían que había derrotado a todo un ejército de japoneses, él solo y con una pistola. Lo retrataban como un líder carismático y héroe de guerra. Le construyeron estatuas y casualmente empezaron a morir asesinados cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus ideas o fuera considerado un adversario. Durante los primeros años de su gobierno, Kim Il-sung creó el Partido del Trabajo de Corea, que es el único partido político que ha gobernado a Corea del Norte, aunque existen otros 2 que son oposición, pero son controlados por este mismo partido. Y como fue el mismo Kim Il-sung quien lo creó, él tenía prácticamente todo el control sobre las decisiones y representantes del partido. También creó el Ejército de la Gente de Corea, controlado por él mismo al ser autonombrado el líder comandante supremo. Y en resumen, cada dependencia del gobierno, cada rincón político y administrativo del país era controlado por el presidente general líder supremo Kim Il-sung. Y en cuestión de cultura, se cerraron las puertas por completo hacia el exterior. A partir de ese momento se volvió ilegal consumir películas, libros o medios de comunicación que no fueran de Corea del Norte. La gente en el interior de Corea del Norte quedó incomunicada por completo del resto del mundo. El único entretenimiento que estaba permitido eran las películas o canciones que hablaran sobre la grandeza de Kim Il-sung y el amor a su pueblo. En las escuelas, los niños aprendían sobre cómo Estados Unidos era el enemigo más atroz, con intenciones de matarlos a todos, y desde muy temprana edad les enseñaban canciones infantiles con alabanzas a Kim Il-sung como padre de todos los coreanos. Otra de las cosas que implementó Kim Il-sung durante los primeros años de su gobierno fue la ideología Juche, y básicamente consiste en la idea de que un pueblo puede ser autosuficiente y no necesita depender de la ayuda de otros. En teoría, y bajo la ideología Juche, Corea del Norte puede sobrevivir en todos los aspectos de manera independiente y aislado del mundo si fortalece su poder militar, producción en el campo y economía en general. El problema es que esta ideología fue utilizada como una justificación para implementar un régimen totalitario en Corea del Norte, y durante varias generaciones el poder y la decisión de todo un país ha estado en manos de una sola familia, la familia de los Kim. Pasaron los años y el hijo mayor de Kim Il-sung entró a la escena política. Kim Jong-il fue el primer hijo de Kim Il-sung, y durante los años que estuvo trabajando en el gobierno con su padre, se obsesionó con resaltar aún más la imagen de su padre, al punto en que llegó a convertirlo en una especie de dios para los habitantes de Corea del Norte. Se construyeron más de 34,000 estatuas de Kim Il-sung alrededor del país. Se colgó su retrato en cada escuela, cada casa, cada edificio público, y todos bajo las mismas normas de diseño, medidas y especificaciones. En 1994 muere Kim Il-sung, y para la gente de Corea del Norte esto significaba una gran tragedia nacional. El padre fundador de su país había muerto y ahora quedaban solos a su suerte y desprotegidos. Para su buena suerte, o al menos así lo creían, Kim Jong-il, el hijo mayor del líder, sería el sucesor al poder de su padre, convirtiendo a la familia de los Kim en la primera dinastía dictatorial en el mundo. Pero para mala suerte de Kim Jong-il, la época en la que tomó el poder fue la peor época del país, ya que unos años antes, en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, perdieron el apoyo económico del aliado más fuerte que tenían, que durante tantos años los había mantenido vivos. Y en 1994, cuando Kim Jong-un entró al poder, Corea del Norte estaba atravesando una crisis de hambruna tan grave que durante la década de los 90 se estima que murieron más de 3 millones de personas, y los que han logrado escapar del país y relatan sus experiencias durante esos años, cuentan que la gente llegaba a comer lo que fuera con tal de sobrevivir, incluyendo pasto, gusanos y restos humanos.
Mientras esto sucedía, el nuevo presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il, invertía gran parte del presupuesto del país en armamento militar, y más adelante te contaré cómo fue que continuó el gobierno de la dinastía Kim hasta llegar a la actualidad. Pero por ahora, dejaremos esta parte de la historia en el hecho de que Kim Jong-il murió en el año 2011 a causa de un paro cardíaco, al igual que su padre, y al igual que su padre también, él heredó su puesto como líder de Corea del Norte a su hijo Kim Jong-un, quien es el actual presidente, y tras la muerte de su padre, mandó colocar sus retratos y estatuas junto a las de su abuelo por todo Corea del Norte para que la gente pudiera rendirles tributo y así quedar inmortalizados. Bueno, y espero que estés disfrutando de esta historia que de verdad marca la pauta en lo que conocemos acerca de Corea del Norte y Corea del Sur y las razones por las cuales está dividida, porque una nación fue invadida por Japón y luego dos naciones como Estados Unidos y Rusia se aliaron para poder derrocar esta invasión a los japoneses con una bomba atómica, que bueno, eso muchas personas ya conocen acerca de ese tema, que acabó con medio país y que a la larga, pues uno se pone a analizar qué salió de todo esto, porque obviamente tenemos entonces una nación comunista que vive bajo una dictadura y una nación capitalista que tiene un avance en todos los sentidos, en la parte económica, y se ve la diferencia que hay entre un país y otro país, nada más cruzando la frontera de uno y del otro, atravesando a China. Cuando ya llegan a Corea del Norte, ves la diferencia entre uno y el otro. De todas maneras, vamos a continuar, por supuesto, viendo más información acerca de lo sucedido allí para que continuemos analizando todo esto. Hacemos una pausa, al regreso continuamos con más de tu programa Te Conté.